Mis amigos, ¿cómo están? Corfopin les da la bienvenida a este módulo del Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en Instalaciones Eléctricas. Mi nombre es Bolívar Moreno, soy el instructor que va a acompañarlos en esta jornada de capacitación. Nuestra agenda para este módulo será pues lo que tenga que ver con una parte de riesgo eléctrico y toda la normativa aplicable de acuerdo al acuerdo ministerial 013, ¿no? Dentro de ello vamos a ver el tipo de riesgos eléctricos, protecciones impuestas a tierra, normativas de seguridad para los trabajadores, equipos, instalaciones especiales y vamos a terminar con la temática de bloqueo y etiquetado. Para esto, inicialmente vamos a poder observar y vamos a aprender un poco lo que significa riesgo eléctrico. El riesgo eléctrico lo podemos decir como aquel que es susceptible de ser producido por todas las instalaciones eléctricas o partes de cualquier instalación eléctrica, ¿verdad? También cualquier dispositivo eléctrico que se encuentre bajo tensión y que tiene el suficiente potencial de producir daños en la persona. Y esto se puede generar en cualquier actividad, ya sea de manipulación, hablando como tal, mantenimiento, reparaciones de aparatos eléctricos, etc. Para esto vamos a ver un poco ya la normativa, lo que aplica al Acuerdo Ministerial 013, donde vamos a observar las disposiciones que deben verse en el montaje de instalaciones eléctricas. En su artículo 1, la ley nos dice las condiciones generales y nos habla justamente de que las instalaciones, tanto de generación, transformación, transporte y distribución y utilización de energía eléctrica, tanto puede ser las que están como permanentes o los montajes provisionales de estas. También se toman en cuenta las ampliaciones, modificaciones. Nos dice que estas deben ser ejecutadas durante todo su función, pues, ¿no? Y deben ser planificadas su instalación. Cabe resaltar que estas deben realizarse con el debido personal calificado, con el material acorde y adecuado para realizar estas instalaciones, que el material que se esté utilizando tenga la suficiente solidez mecánica, el aislamiento apropiado y observar también las medidas de protección adecuadas para las personas que realizan esta labor, ¿verdad? Pasamos un poco también al artículo 3 y podemos observar lo que nos habla como la identificación de aparatos y circuitos eléctricos. Y vemos pues que los aparatos y circuitos que componen una instalación eléctrica, estos deben ser debidamente identificados, ya sea con una rotulación o por otros medios adecuados que obviamente están normados, ¿no? Asimismo, nos habla de que el conductor neutro y los conductores de puesta a tierra y de protección deben diferenciarse claramente de cualquier otro tipo de conductor, ¿verdad? Esto lo podemos observar en la normativa nacional, en la INEN, en la CPE 019 del 2001, el Código de Práctica Cotidiana 019 del 2001, o en la normativa internacional, la NFPA 70, donde podemos observar el National Electrical Code, la NEC, donde vamos a ver, pues, como está en la figura en esta diapositiva, que hay ciertos tipos de colores de recubrimiento de los conductores, donde podemos observar qué significa cada color, pues, ¿no? Si es los colores de fase, los colores de neutro, los colores de tierra. Todo esto está normado, obviamente, ¿no? Y pues en el tema de identificación también podemos observar la técnica del bloqueo y etiquetado, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de riesgo eléctrico?
Los riesgos eléctricos o los riesgos que están ligados con la electricidad tienen dos tipos, ¿no? Son de dos tipos: el contacto eléctrico directo y el contacto eléctrico indirecto. El contacto eléctrico indirecto es cuando entramos en contacto directo con un elemento que esté energizado, que esté en tensión. Como podemos observar en la diapositiva, vemos que una persona está tocando un conductor eléctrico, un cable pelado. La mano en el cable pelado representa pues el contacto directo. En el contacto indirecto, contacto eléctrico indirecto, es cuando nosotros tocamos alguna parte del equipo, elemento, maquinaria, herramienta eléctrica que esté pues alimentada con una fuente eléctrica que no sea un cable. Por ejemplo, la carcasa de un taladro, la carcasa de un esmeril, donde esté pasando la energía eléctrica y entra en contacto con la persona, ¿no? No tocamos directamente un conductor. Y tenemos el otro tipo, los riesgos directos asociados con los trabajos eléctricos. En ellos tenemos pues diferenciado la caída de distinto nivel, las caídas por objeto o por desplome, y lo que está especificado en el artículo 7 de la ley del Acuerdo Ministerial 013, donde nos habla de la exposición a incendios y explosiones. Este artículo nos habla de que los equipos e instalaciones eléctricas deben estar situados en lugares específicos que impidan el origen de explosiones o incendios, ¿verdad? Como decía la primera parte de la diapositiva, en el artículo 1 deben estar planificados. En nuestro artículo 8 podemos ver el tema de las instalaciones eléctricas en locales y características especiales de estos locales, ¿verdad? Donde pues nos habla de que puede haber lugares húmedos, mojados, con riesgos de corrosión, con altas temperaturas, en cualquier lugar sometido a cualquier tipo de condiciones, frío, calor, en este caso. Estas condiciones especiales son un factor preponderante para la vida útil de los riesgos o de las características eléctricas que tenga un equipo, pues, ¿no? Entonces, para esto debe ser planificado, debe ser todos los equipos, herramientas que se utilizan en esas áreas que tienen estos factores ambientales adversos. Debemos hacer que se acomoden a estas condiciones particulares del medio, ¿no? Tenemos como ejemplo pues los índices de protección o el factor IP, que muchos hemos escuchado, que está basado en la normativa UNE 20324 de 1993. Dicho sea de paso, una normativa española donde nos habla pues la protección de la envolvente de los equipos eléctricos, y pues vemos las siglas del factor IP, que es el índice de protección, ¿verdad? También el artículo 5 de la ley habla pues de las tomas de tierra, las tomas puestas a tierra y los conductores de protección. Nos habla pues que las tomas de tierra y los conductores de protección deben satisfacer ciertas necesidades. Por ejemplo, la disposición general de su instalación, los metales que componen este tipo de instalación, y obviamente deben elegirse de una manera en la que sean adecuados para el lugar o para el ambiente en el que se encuentran. Por ejemplo, si son partes metálicas, deben evitar pues la degradación mecánica, y en este caso la corrosión. Deben resistir la acción corrosiva del lugar en que se encuentran. Asimismo, la sección o el diámetro de los conductores para la puesta a tierra deben tener la capacidad de soportar la tensión que va a pasar por ahí, por medio de ellos, en caso de que exista pues, un evento de puesta a tierra, ¿verdad? Asimismo, el sobrecalentamiento que va a generar.
y también pues evitar asimismo que los materiales constructivos eviten el riesgo de incendio por sobrecalentamiento. Asimismo, las conexiones de masas y las estructuras metálicas deben hacerse con derivaciones conectadas a una línea principal. En ningún caso nos dice la normativa que deben conectarse en serie. Hay dos tipos pues, de sistemas de protección, tanto los clase A como los clase B. Los que estamos observando aquí son los de tipo A, clase A. Estos nos dicen que reducen el riesgo por sí mismos, impidiendo el contacto entre masas y elementos conductores, haciendo que estos contactos no sean peligrosos. Ejemplos como tales, el doble aislamiento, la separación de circuitos o las pequeñas tensiones de seguridad que pueden estar planificadas. Asimismo, tenemos los sistemas de protección tipo B, que se consideran este tipo de sistemas como sistemas activos y que desconectan o cortan la alimentación cuando detectan condiciones peligrosas, asegurando pues que la desconexión sea lo más rápido posible para evitar obviamente riesgos de incendio o electrocución. También tenemos los sistemas diferenciales. En este caso son aparatos de protección que son obligatorios en todas las instalaciones por normativa y tienen como misión interrumpir el circuito cuando se produzca una derivación, evitando de cualquier forma accidentes en las personas. También tenemos en este sistema de protección clase B la puesta a tierra, que sirve para evitar una descarga eléctrica y esta se exige pues en todos los equipos con partes metálicas que dispongan una conexión de puesta a tierra, y como ya lo dijimos, tienen una coloración, el recubrimiento del conductor, una coloración adecuada, normada, y en este caso pues si volvemos a revisar la tabla nos caracterizamos por un color amarillo, verde o una combinación de. Entramos a la parte de la seguridad para el personal que interviene en la operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas, ¿no? En su artículo 11 nos habla de las condiciones generales y nos dice que toda persona que intervenga en la operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas debe primero tener una credencial que acredite su conocimiento técnico y de seguridad industrial conforme a su especialización y actividad que va a realizar. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona primero debe acreditar conocimiento en el área técnica, estamos hablando específicamente de la parte eléctrica, ¿verdad? Y posteriormente acreditar también conocimiento sobre seguridad industrial. Aparte de ya, una vez haber acreditado conocimiento tanto en la parte técnica como en la parte de seguridad, este también debe ser autorizado por la empresa o institución por la cual presta su servicio, ¿verdad? Y también nos pide la normativa que esta persona deba estar formado en la aplicación correcta de los primeros auxilios, con un énfasis especial en la técnica de respiración artificial y masaje cardíaco externo, también llamado RCP. Como vemos en la diapositiva, por ejemplo, para poder determinar estos dos últimos puntos, tanto el B como el C, tenemos un permiso de trabajo que se los muestra ahí a continuación, donde pues obviamente usted registra los datos específicos de la tarea que va a realizar, hablando en este caso pues de la parte de seguridad eléctrica, que es lo que estamos refiriéndonos, ¿no? Y en la parte de abajo vemos una cadena de supervivencia. Esta cadena de supervivencia se la utiliza en la atención prehospitalaria, APA, donde pues podemos ver la cadena de supervivencia que podemos realizar, entendiendo como el primer eslabón de la cadena, que es la comunicación al SEM o al Servicio de Emergencia Médica. La segunda acción es el RCP. El RCP se da pues en una frecuencia de al menos 100 compresiones por minuto, en un lapso de 30 compresiones, 2 ventilaciones, que es lo recomendado, y esto se hace durante 5 ciclos, ¿no? Repito, 30 compresiones, 2 ventilaciones por
5 ciclos. ¿Cuántas compresiones mínimas debe existir en el promedio de un minuto? 100 compresiones. En la siguiente parte del eslabón, donde vemos un corazón con un símbolo de electricidad, esta parte se llama desfibrilación. De tener, pues obviamente el equipo de desfibrilación se lo puede hacer. De lo contrario, pues se puede obviar, pero es parte de la cadena de supervivencia en atención prehospitalaria. Vemos la ambulancia, obviamente es el traslado, y la última es el eslabón de la cadena, vemos un monitor. Esto ya es la parte que se deriva como hospitalización. Entonces repito, la primera llamada al SEM o a los servicios de emergencias médicas. Segundo, RCP. Tercero, desfibrilación. Cuarto, traslado. Y quinto, hospitalización. Esa es la cadena de supervivencia. Y seguimos pues con el artículo 11, donde podemos observar condiciones generales, y nos dice también que todo trabajo que se realiza en una instalación eléctrica se efectuará en presencia de una persona calificada, un técnico designado por la empresa o institución responsable. El personal también nos dice que realiza los trabajos de instalaciones eléctricas deben disponer de comunicación y transporte. La comunicación, que nos brinde un método de comunicación eficiente, eficaz, rápido, para poder comunicarse con el centro de mando, con los compañeros o con los compañeros que estén haciendo trabajos en el mismo sector, en caso pues de emergencia o en caso de maniobras dentro del proceso de mantenimiento, reparación o trabajo que se esté realizando en el sistema eléctrico, ¿verdad? Asimismo, de un vehículo que esté diseñado para transportar tanto con confort y comodidad al personal técnico y a los materiales, equipos o herramientas que se necesiten para el trabajo que se está realizando. También nos habla de que se deben colocar, señalizar de cualquier forma o medio la superficie, el lugar donde se esté realizando la actividad, ¿no? En forma clara y completamente visible para que las personas que están alrededor puedan observar que allí se está realizando una actividad de mantenimiento y no pueden ingresar personas ajenas a la actividad que se está realizando, ¿no? Si se interviene en instalaciones sin tensión, se dispondrán de esquemas de la instalación en los que indique claramente los puntos de corriente y los puntos de corte, los puntos de alimentación, los puntos de corte, los seccionadores, donde se encuentren, ¿no? A efectos de seguridad, las líneas aéreas montadas sobre sus mismos postes o estructuras en todo o en parte de su recorrido se considerarán como de igual tensión a la más elevada. Pasamos al artículo 12, donde ya vemos un poco más en la parte propia de cada una de las instalaciones. Aquí podemos observar las instalaciones eléctricas que se trabajan sin tensión, y nos dice que el personal que acceda a las instalaciones debe adoptar ciertas precauciones que vamos a mencionarlas a continuación. Tanto en el origen nos pide abrir con cortes visibles las posibles fuentes de corriente. Nos pide también enclavar, bloquear los aparatos de corte de corriente operados y señalizados con prohibición de maniobra. Bloqueo en este caso. También nos pide comprobar, una vez que se haya bloqueado, se haya abierto también la fuente, nos pide comprobar la ausencia efectiva de tensión. ¿Cómo se hace esto? Con un aparato de medición apropiado, debidamente testeado y aprobado. Así como nos pide también poner una doble seguridad. Ya abrimos con corte visible las fuentes, ya enclavamos, bloqueamos, comprobamos la ausencia de tensión, pero nos pide también hacer una seguridad adicional, poner a tierra las fases del lado que se quedó sin tensión. ¿Para qué? Para poder enviar cualquier corriente
que haya quedado como remanente hacia la puesta a tierra, ¿verdad? En el lugar de trabajo, ¿qué debemos hacer en el lugar de trabajo? Verificar nuevamente la ausencia de tensión con un equipo apropiado, un equipo de medición, ¿verdad? Poner a tierra las fases en todos los puntos posibles donde haya un retorno intempestivo de corriente. Asimismo, señalizar, delimitar el lugar donde vamos a trabajar y reunir para indicar al personal la parte de instalación en la que se va a trabajar y la parte o las partes de la misma que van a quedar energizadas. Eso quiere decir que todo el personal que va a trabajar en ese sector está consciente de los peligros y riesgos inherentes a ese puesto de trabajo. ¿Qué pasó cuando ya terminamos el trabajo? Terminamos el trabajo, ¿verdad? Tenemos que restablecer el servicio, proceder a reconectar nuevamente para volver a tener servicio, ¿no? ¿Qué hacemos en esos casos? En el lugar de trabajo, reunimos al personal que intervino en el trabajo para informarle que se va a restablecer el servicio. También podemos debemos retirar las puestas a tierra y señalizar, y las señalizaciones utilizadas, perdón. Retiramos las puestas a tierra y retiramos la señalética. Asimismo, pues verificamos en los puestos de trabajo que no haya quedado olvidada ninguna herramienta o algún material que se haya estado utilizando durante el mantenimiento o reparación. ¿Qué hacemos en el origen del trabajo o en el origen de la instalación? Retirar las puestas a tierra, retirar los bloqueos en los aparatos de corte y también la señalética, ¿no? En este caso retiramos el bloqueo y etiquetado que hayamos puesto, ¿verdad? En el artículo 13, ¿qué nos dice? Intervención de instalaciones eléctricas, de las instalaciones sin tensión, bajo tierra, en ductos, canales y bandejas. Ya, estas condiciones especiales nos piden cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, además de proveernos de planos de ubicación de los cables o conductores e identificar con toda claridad en el puesto de trabajo con qué cable, con qué conductor vamos a trabajar, o con qué línea vamos a trabajar. En el artículo 14 ya nos habla de la intervención en instalaciones eléctricas energizadas. Vimos en instalaciones eléctricas sin energía o sin tensión, vimos también en instalaciones eléctricas sin tensión pero que están canalizadas. Ahora vamos a ver la intervención en instalaciones eléctricas que tienen energía. Los trabajos de instalaciones eléctricas energizadas se realizarán cumpliendo estrictamente un programa diseñado por un técnico competente, autorizado por la empresa o institución responsable y bajo su constante vigilancia, en este caso personal calificado. El personal que intervenga en trabajos y en instalaciones energizadas debe estar debidamente formado, como ya lo pidió la norma la parte inicial, para aplicar cualquier procedimiento de trabajo que corresponda, esto sea al contacto, a la distancia o al potencial. Y asimismo se deben utilizar, o las personas que van a realizar esta actividad deben utilizar herramientas y equipos de protección con aislamiento y técnicas de utilización y procedimiento de trabajo concordantes con el valor de la tensión de servicio de la instalación en la que van a intervenir. Esto quiere decir que el aislamiento, la protección que tienen las herramientas debe ser acorde al nivel de tensión que se va a trabajar. Asimismo, como condición general, debemos recordar que no debe iniciarse o reiniciarse, continuar ningún trabajo en ninguna instalación energizada a la intemperie cuando se pueda observar condiciones atmosféricas
desfavorables, como son pues las descargas atmosféricas, el viento fuerte, neblina o niebla espesa, insuficiente visibilidad por trabajos nocturnos o amenazas de lluvia, ¿verdad? Asimismo, no se realizarán trabajos en instalaciones energizadas en los lugares que existan sustancias explosivas o inflamables. En el artículo 15 podemos también observar la participación, control y responsabilidad, donde nos dice que en esta parte se debe establecer un control que permita disponer con claridad la responsabilidad y participación de cada uno de los actores, de cada uno del personal que interviene en el trabajo, sea cual sea su nivel jerárquico, para poder pedir, exigir el fiel y estricto cumplimiento de todas las exigencias que la normativa nos ha comentado ya en los artículos anteriores, como son el artículo 11, 12, 13 y 14 de la mencionada norma, como es el Acuerdo Ministerial 013. Pasamos a las normas para intervención de equipos e instalaciones y casos especiales que nos dice la normativa o el Acuerdo Ministerial 013. En el artículo 16 nos habla específicamente de los transformadores. Los transformadores nos dice que para considerar a un transformador sin tensión es necesario que estén desconectados los devanados del primario y del secundario. No se permitirá que un transformador desconectado del lado de la alta tensión reciba corriente por el lado de baja tensión. Ahí tenemos en la diapositiva varios ejemplos de tipos diferentes de transformadores, y en la diapositiva también podemos observar donde señalan los devanados de alta tensión y los de baja tensión. Como regla nos dice que si no se dispone de un aparato de corte de corriente, no hay un seccionador, no hay algo que nos quite la corriente, debemos permitir sacar de servicio un transformador con carga de la siguiente manera, bajo este esquema. Para poner en servicio un transformador se deberá conectar el devanado de mayor tensión, y para poderlo sacar de servicio debe empezarse por desconectar el devanado de menor tensión. Se prohíbe también la realización de los trabajos en el interior de cubas de transformadores sin antes comprobar la total eliminación de los gases que genera el aceite que enfría los transformadores. Este aceite genera gases tóxicos que pueden ser peligrosos para la salud de los trabajadores. Asimismo, se prohíbe fumar y utilizar cualquier clase de llama en las proximidades de un transformador refrigerado con aceite, porque puede iniciarse un incendio en este caso de material combustible como lo es el aceite. Cuando se realicen manipulaciones de aceite en el transformador, se debe disponer de elementos adecuados para la extinción de incendios. Asimismo, cuando se realice trabajos en un transformador que tiene protección automática contra incendios, debe pues bloquearse esta extinción automática o este aparato de extinción automática o este proceso de extinción automática para evitar un funcionamiento intempestivo por alguna actividad propia del mantenimiento que podría iniciar este proceso de autoextinción. Vemos pues los transformadores de intensidad en el artículo 17, donde nos dice que para dejar fuera de servicio un transformador de intensidad
se desconectará únicamente el primario de este transformador. Mientras el primario de un transformador de intensidad se encuentre con corriente, el circuito secundario debe estar cerrado sobre los aparatos que alimenta o estar en cortocircuito. Nunca se permitirá que el secundario quede abierto. Ahí tenemos un ejemplo, una figura para conocer lo que es un transformador de intensidad, y vemos en la parte de abajo un diagrama de cómo está conectado un transformador de intensidad. Vemos pues los bornes del primario, los bornes del secundario, vemos pues la herramienta de medición, que es el amperímetro, y el aparato receptor, que es el que recibe la transformación de corriente que nos da este transformador de intensidad. Generadores y motores síncronos. En el artículo 18 nos habla de este par de elementos y nos pide la normativa que antes de manipular el interior de generadores y motores síncronos debe comprobarse primero el paro de la máquina, la conexión en cortocircuito y a tierra de los bornes de salida, el bloqueo del sistema contra incendios, la desconexión de la alimentación del rotor y que la atmósfera que circunda ese lugar no sea inflamable y tampoco explosiva. Asimismo, en el artículo 19 podemos ver las consideraciones que la normativa da con respecto a los motores eléctricos. Y nos pide la normativa que los motores eléctricos estén provistos de cubiertas permanentes o cualquier resguardo apropiado que esté, los que no estén instalados en locales aislados, ¿no? Y nos pide que a una altura no inferior de 3 metros sobre el piso o plataforma de trabajo que sean colocados, sean pues de tipo cerrado. Lo que requiere la norma es que en todo caso impide el contacto de cualquier parte del motor con personas u objetos que puedan generar pues un accidente. Vemos en el artículo 20 interruptores y seccionadores, y para este caso nos pide la normativa que en las maniobras de interruptores y seccionadores se seguirán, excepto en caso de mando a distancia, las siguientes normas. El personal que maniobra con seccionadores de cuchilla unipolares debe operarlos con pértiga, guantes, alfombras o taburetes aislados para que el valor de la tensión de servicio y operarlos sin carga. ¿Esto qué quiere decir? Que nos pide tener un piso aislado para poder maniobrar en caso de que exista una descarga, pues nos mantenga aislados de la salida a tierra, ¿verdad? Asimismo, debe desbloquearse todo aparato de corte de corriente que se opere, y mientras dure el bloqueo poner un aviso de prohibición de maniobra, en este caso un bloqueo etiquetado también. En el caso de los condensadores estáticos, que podemos ver en el artículo 21, los trabajos en baterías de condensadores se realizarán de acuerdo con las siguientes operaciones. Nos piden desconectar la corriente mediante un corte visible. Asimismo, colocar a tierra los elementos de baterías con equipos apropiados después de unos 5 minutos de espera. ¿Para qué esta espera? Para que la energía residual pueda disiparse y asimismo pues aterrizar pues en este tipo de banco de condensadores. Para poner en servicio los condensadores estáticos, primero deben quitar la puesta a tierra y después cerrar el interruptor. En el artículo 22 de la normativa de acuerdo ministerial 013,
nos dice o nos habla sobre las baterías de acumuladores y nos pide tener las consideraciones de seguridad en los lugares o en los locales donde se ocupen o donde se usen estas baterías, y nos dicen que debemos aislar el suelo de los locales donde haya estas baterías de acumulación cuando la tensión de servicio de sea superior a los 220 voltios. Cuando exista esta diferencia de potencial de 220 voltios, se debe separar las partes desnudas energizadas de aquellas con las que sea posible el contacto inadvertido por el trabajador. Asimismo, también mantener una ventilación adecuada que evite la existencia de alguna atmósfera inflamable o tóxica, tomando en consideración pues que estas baterías en su parte interna tienen ciertos ácidos que permiten obviamente la electrólisis y la generación y acumulación de energía dentro de estas. Artículo 23 nos habla de los trabajos que realizamos con soldadura eléctrica. Nos pide en esta parte las consideraciones tales como la conexión de tierra o la conexión a tierra de los aparatos de soldadura, así como los conductores de circuitos utilizados que estará puesto a tierra en los lugares de trabajo. Asimismo, los bordes de conexión para los circuitos de utilización de los equipos de soldar, y nos piden que estos estén diseñados de forma tal que no permitan el contacto accidental. Nos pide también aislar la superficie exterior de los portaelectrodos y de sus mandíbulas o sus pinzas, como para mantener los cables de tensión en perfectas condiciones también, sin empalmes, melladuras, roturas, cortes visibles o cualquier defecto en el cableado. Evitar también que los portaelectrodos y electrodos acoplados entren en contacto con objetos conductores ajenos al trabajo, para evitar el riesgo de electrocución y evitar el riesgo también de alguna chispa inadvertida. Se prohíbe el cambio de electrodos sin garantizar un aislamiento adecuado para el operario que realiza dicho cambio, tomando en consideración que este cambio se realiza de forma manual y bajo ningún concepto, según el punto número 6, debemos entrar en contacto con la piel, el electrodo, y también pues con ropa húmeda que cubra el cuerpo para evitar el contacto eléctrico y la descarga eléctrica que este generaría, pues, ¿no? Asimismo nos dice que no debemos enfriar el electrodo con agua, en este caso introducirlo caliente al agua, sino que más bien deberíamos colocarlo en un lado o acumularlo en un lado que no genere quemaduras hacia el trabajador, apartado del lugar de trabajo. También debemos asegurarnos que todo el equipo, el grupo de soldadura, lleve pues en su punto de alimentación un interruptor, un fusible, una protección de corte de energía o algún dispositivo similar que brinde estas características. Y debemos incluir en el equipo de soldadura un extintor contra incendios portátil que tenga pues su agente extintor adecuado y apropiado para el elemento de extinción o para el combustible con el cual estemos trabajando. En esta diapositiva podemos observar un diagrama de conexión del grupo eléctrico, del grupo de soldadura, donde podemos observar pues desde su fuente que tiene un interruptor, una toma de corriente, un enchufe, vemos los bobinados primarios, secundarios y el de imperancia. Asimismo vemos un conector de aislado, una caja de un cable de electrodo, el portaelectrodo, vemos la pieza de soldadura, el borde de conexión.
Asimismo vemos las bridas, el cable de puesta a tierra. Y vemos pues también en la siguiente gráfica, en la siguiente fotografía, donde se está haciendo un trabajo de soldadura y vemos una persona parada al lado junto con el extintor. A esta persona se la llama centinela de seguridad o apagafuego. En el artículo 23, continuamos revisándolo, nos dice que queda expresamente prohibido realizar trabajo de soldadura sobre recipientes a presión que contengan líquidos o gases inflamables a fin de evitar incendios y explosiones. Asimismo, realizar trabajo de soldadura en recipientes que hayan contenido líquidos inflamables sin que estos hayan sido previamente lavados, ventilados o neutralizado debidamente los gases remanentes que pueden quedar dentro de estos recipientes. Asimismo, tenemos que observar que hay distancias de seguridad para la realización del trabajo de soldadura y la normativa nos dice en este caso que no debe ser inferior a 1.5 metros de materiales combustibles y de 6 metros de productos inflamables o cuando exista riesgo evidente de incendio o explosión. Ahí en la gráfica podemos observar que hay un perímetro, un radio de seguridad para este tipo de elementos. No olvidar que para elementos combustibles es 1.5 metros como mínimo y para elementos inflamables es de 6 metros como mínimo, ¿verdad? Asimismo, en el artículo 11 nos habla de que para la realización del trabajo con soldadura, el personal debe utilizar equipo de protección adecuada a la labor que está realizando, como son pantallas de protección, guantes, mangas protectoras también, mandil de cuerpo entero para cubrir y de cuero para cubrir al trabajador, polainas y botas de seguridad. En la gráfica que tenemos a un lado, podemos observar a un trabajador debidamente equipado para realizar su labor de soldadura. Y ahí vemos cada una de las partes que este trabajador tiene colocada. En este caso un gorro, mascarilla respiratoria para humos metálicos, máscara de soldar, pantalla de soldar, puede ser también, los guantes de cuero, el coleto también o delantal de cuero como también se le llama, las polainas y la casaca de cuero que sirve para la protección antiquemaduras y el calor, radiación, y los zapatos de seguridad, ¿verdad? Nos pide que periódicamente se revise los equipos de soldadura siguiendo las prescripciones o las recomendaciones de los fabricantes, y nos dice también que todo trabajo al aire libre en soldadura debe suspenderse de manera inmediata cuando las condiciones ambientales así lo determinen. En este caso son la amenaza de lluvia o tormentas, descargas eléctricas, en los cuales no nos va a permitir realizar la actividad del trabajo en soldadura. El artículo 24, que pasamos a ver ahora, hablamos también de los trabajos con vehículos, cabestrantes, grúas y similares aparatos de levantamiento de personas y cargas para realizar trabajos de altura o en postes o líneas o al de alumbrado, postes de alumbrado, líneas eléctricas, conductores de alta, baja y media tensión. En los trabajos con vehículos es importante tener en consideración la proximidad que tenemos hacia el lugar de trabajo. En este caso puede ser un poste que contenga líneas aéreas energizadas, y nos debemos tomar las siguientes precauciones, como son las distancias de seguridad que debemos tener. Aquí tenemos lo que nos dice la norma, que de 1 metro hasta
un kV, un kilovoltio, de 3 metros a 1 kilovoltio a 69 kilovoltios y de 5 metros de 69 kilovoltios en adelante. Esta es una relación de voltaje-distancia. Asimismo, debemos prohibir la presencia de personal sobre los vehículos durante la realización de los trabajos, a excepción de quienes lo operen, quienes lo manejen, quien opera la grúa o quien maneje el vehículo. Normalmente puede ser la misma persona, como pueden ser personas diferentes, pero personas ajenas al trabajo que no estén en la plena operación del vehículo, de la grúa, del cabestrante, no deben estar cerca del lugar. En caso de que un vehículo o un aparato haga contacto accidental con una línea energizada, el operario no debe bajarse del vehículo, no debe abandonar el vehículo, ya que el vehículo está energizado, él puede energizar el piso. Si él entra en contacto con el piso, puede tener una descarga eléctrica que le puede generar la muerte. Esto es lo que refiere a la parte del acuerdo ministerial y sus diferentes artículos. Vemos la parte de las disposiciones generales que nos pide cumplir. Como disposición general tenemos la disposición general primera, que todos los trabajadores que ejecuten el montaje de instalaciones eléctricas deberán obtener una licencia ante los institutos educativos de nivel artesanal calificados por el Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Y segundo, para obtener la licencia que autorice la realización de los trabajos especializados, los interesados deberán acreditar mediante evaluaciones, exámenes y títulos conocimientos en esta rama, además de ser debidamente instruidos en las disposiciones de los reglamentos de seguridad e higiene en el trabajo y las del presente reglamento, el Acuerdo Ministerial 013. Estas dos disposiciones fueron reformadas por el Acuerdo Ministerial MDT 2017-068, donde nos dice ahora, en el artículo 2, sustitúyase la disposición general primera por la siguiente. Las licencias de prevención de riesgos laborales, tomando en cuenta que la disposición lo decía, hablaba de licencias que se utilizan para las actividades de instalaciones eléctricas y que hayan sido obtenidos antes de la publicación del Acuerdo Ministerial 068, serán válidas hasta que culmine su vigencia. ¿Cuál era la vigencia? 4 años. Después de este tiempo de culminación de su vigencia, todo personal que realiza actividades en instalaciones eléctricas deberán obtener una calificación, una certificación de competencias laborales en prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 del Acuerdo Ministerial 068, dictado en el 2017 por el Ministerio de Trabajo. Ahí tenemos pues la certificación por competencias laborales que nuestra compañía, nuestra empresa Corfopin puede brindarles a ustedes para la realización de sus actividades laborales de alto riesgo. Y como última parte de esta capacitación, tenemos lo que llamamos como técnica de seguridad, la técnica LOTO, o como su acrónimo en inglés lo dice, pues el lockout, tag out, o en español bloqueo y etiquetado. ¿Qué es el bloqueo y etiquetado? El bloqueo y etiquetado es un procedimiento de seguridad, un procedimiento aceptado como seguro, donde nos comenta que se lo usa en la industria para garantizar que las máquinas, herramientas, circuitos, cualquier flujo se aísle correctamente y que no pueda iniciarse o ponerse en operación mientras no se finalice un trabajo o una actividad de reparación.
Cuando nosotros hacemos mantenimiento en una máquina, ya sea un cambio de bandas, un cambio de aceite, en las cajas en las cajas de transmisión, o tal vez una lubricación, no necesitamos que las partes de las maquinarias se encuentren en movimiento, ¿verdad? Entonces procedemos a desconectar pues la energía que le da movimiento a estas. Puede ser energía eléctrica, puede ser energía hidráulica, puede ser energía neumática, ¿verdad? Nosotros necesitamos cortar este tipo de energía. Para eso existen las diferentes técnicas y las diferentes herramientas de este procedimiento, como es el bloqueo etiquetado. Ustedes pueden observar en la gráfica que hay varias herramientas para este bloqueo, para este etiquetado también, que nos va a permitir que las fuentes de energía que se aislaron, que se cerraron para que no genere movimiento en las maquinarias, no puedan ser activadas de manera inadvertida, involuntaria, por personal ajeno al mantenimiento o a la reparación que se esté realizando en esta máquina. Dicho sea de paso, solo el trabajador que tiene la llave del candado, de la cerradura, del mecanismo de bloqueo, podrá desbloquear a sí mismo esta fuente de energía, o este seccionador de esta energía, para poder restablecer la operación de esta maquinaria. El bloqueo etiquetado se divide en dos partes: el bloqueo, o lo que se llama el lockout, que es el proceso de bloquear, de aislar un dispositivo en su posición de apagado o seguro, para prevenir, ¿qué cosa? Un encendido inadvertido, un encendido involuntario por parte de otra persona ajena a la labor que se está realizando. Y la segunda parte es el etiquetado o el tag out, que es el medio para comunicar quién, qué y por qué se ha efectuado un bloqueo de ese elemento de paso, ¿verdad? Vemos el bloqueo, vemos el etiquetado, que es la señalética, y vemos la combinación de ambos que da a conocer este procedimiento como es el bloqueo y etiquetado. En esta diapositiva podemos ver varios ejemplos de bloqueo y etiquetado, como es, por ejemplo, el bloqueo de un interruptor, de un breaker, de un seccionador tipo breaker, en este caso seccionador tipo breaker. Acá en la figura central, un seccionador tipo perilla, también vemos que podemos bloquearlo, y en la parte derecha, o al final, vemos un bloqueo y etiquetado de una válvula donde ya no se puede mover su actuador, y obviamente no se la va a poder abrir hasta que se termine el proceso de mantenimiento, ¿no? A esto se refiere la técnica de bloqueo y etiquetado. Les agradezco mucho la atención que ustedes han brindado a este módulo. Me despido de ustedes, no sin antes decirles que se pueden comunicar con nosotros a nuestra fanpage en Facebook, búsquenos como Corfopin, o en nuestra página web www.corfopin.com.es.